Sí se ve en Bueno, general. sí se ve. Bueno, no sé por qué a veces. Bueno, el tema de hoy es el golpe de ariete, se llama. ¿Saben lo que es un ariete? ¿Alguien sabe qué es un ariete? En la antigüedad era un arma de guerra, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál? Era así con un tronco grande que el chiste era que tenía mucha superficie y era muy pesado. Ajá, bueno, pero no era de la antigüedad, te aviso que sigue usándose. Claro. Ustedes no ven SWAT y tienen un ariete chico. Yo veo, porque bueno, son las series que uno ve de esa serie, cuando vos ves que la policía tiene que entrar, es corto, se ve que tiene un cierto peso, y varios golpean una puerta y la abren. Eso es un ariete. Entonces, veamos, efectivamente sí, es un arma que sirve para abrir puertas de mucho peso. Entonces, el golpe de ariete en los fluidos, digamos, como yo quiero explicarles bien el fenómeno. El fenómeno se da cuando el escurrimiento en una tubería es bruscamente interrumpido. Entonces el agua viene viajando tranquilamente y se topa con una válvula cerrada, que digamos sería lo común. Digamos, se da normalmente en la entrada de bombas o turbinas. O sea, toda alimentación o a una bomba o a una turbina que se corta de golpe produce ese fenómeno transitorio que es en realidad muy asemejable a un tsunami. La cosa es que el golpe de ariete transforma esa energía cinética con la que el agua, el fluido venía escurriendo, se topa de golpe con una pantalla, una compuerta, algo de una válvula que corta el, el, el flujo. Y si vos venís corriendo, si una persona viene corriendo y se topa contra una pared, toda esa energía cinética se transforma de golpe en energía potencial. No es que se produce un oleaje, no hay olas que van y vuelven. Lo único que va y vuelve es la presión. Entonces, esa presión, esa energía cinética que se transforma de golpe en energía de presión, produce un valor de sobrepresión. Y esa partícula que estaba pegada a la compuerta queda pegada a la compuerta. Entonces, la presión vuelve hacia atrás. Entonces se produce como una alternancia, una ida y vuelta de presiones y sobrepresiones que tiene que soportar la tubería, porque digamos, en eso entra, digamos, es un fenómeno en el que entra primero el fenómeno en sí, y después que esa presión y esa sobrepresión es del fluido y lo tiene que soportar la tubería. Hasta ahí me van entendiendo, yo les explico con mis propias palabras. Ingeniero. Bien, entonces dice descripción del fenómeno, el golpe de ariete, también denominado transitorio. En realidad sí es transitorio porque no dura siempre, pero sí alternancias de depresiones y sobrepresiones debido al movimiento oscilatorio del agua en el interior de la tubería. Básicamente es una variación de presión y se puede producir en abastecimiento a gravedad como
a presión, pero por lo general lo estudiamos a presión. Bueno, por lo tanto, dice, es fundamental en el dimensionado de las tuberías, porque nosotros necesitamos, digamos, cuando ustedes hacen, por ejemplo, el diseño de una estación de bombeo, también lo tienen que tener en cuenta al golpe de ariete. Dice, descripción del fenómeno en abastecimiento por gravedad. El agua se mueve por una tubería con una velocidad determinada y se corta el paso. El agua más próxima a la válvula se detendrá bruscamente y será empujada por las que vienen detrás. Como el agua es algo compresible, empezará a comprimirse a las proximidades de la válvula y el resto del líquido comprimirá al que se precede hasta que se anule la velocidad. Esta compresión se va trasladando hacia el origen conforme el agua va comprimiendo al límite que precede. De esta manera, al cabo de un cierto tiempo, toda el agua de la tubería está en estas condiciones, concluyendo la primera etapa del golpe de ariete. Esto les quiere decir que si la tubería no es... ¿Qué quiere decir? Que si se produce el fenómeno en abastecimiento por gravedad. Hay tuberías que funcionan a gravedad y hay tuberías que funcionan a presión. A ver, ¿cuál tubería funciona a gravedad en la práctica? La descarga pluvial. Perfecto. Las descargas subterráneas que tenemos en la ciudad, la pluvial y la cloacal, funcionan por tuberías a gravedad. Entonces te dice que si de golpe esa conducción nosotros la cortamos, las primeras partículas, que es lo que yo les he estado explicando recién, la primera partícula choca contra la compuerta. Como el líquido es algo compresible, digamos, es compresible, empieza a juntarse. La que viene se junta, hasta que se llena por completo. En realidad, el golpe de ariete es una condición de que la tubería se llene de agua, si no, no tenemos. Porque yo les digo que por ahí no es el mismo, pero, por ejemplo, cuando ustedes tienen un tsunami se produce, por ejemplo, por un terremoto, algo que hace que dos capas en el fondo del mar colapsen o se desplacen. Y eso hace que el movimiento del agua, o sea, la presión en el agua, se traslade. O sea, ustedes podrían estar tranquilamente en un barco en alta mar y pasa un tsunami por debajo de ustedes. Ustedes sentirían una pequeña ola nada más. Por supuesto que eso devasta en las costas, pero en realidad no son olas, sino que es una onda de compresión positivo y negativo que avanza sobre la costa. Por ejemplo, en Hawái, donde generalmente, digamos, en el Pacífico Norte o en el Pacífico Sur, lamentablemente, que es donde se da mucho por el tema de que tienen una gran situación sísmica. En el tsunami, creo que del 61, mucha gente se salvó porque vio la costa vacía. O sea, estaba en una etapa de descompresión, ¿se dan cuenta? No es que el tsunami no es que es una ola gigante, es una masa que viene. Es básicamente una onda que viaja, como la onda del golpe de ariete cuando nosotros cortamos el suministro, digamos, cortamos el normal pasaje del agua. Entonces, si ustedes bruscamente cierran una válvula antes de una bomba o antes de una turbina, el agua que estaba pasando de golpe se ve interrumpida. Es como si ustedes está saliendo gente, por ejemplo,
de un estadio y ustedes de golpe cierran una puerta. Las personas que estaban pegadas a la puerta quedan pegadas a la puerta y a su vez van recibiendo la presión de todas las otras personas que venían. O sea, son fenómenos que se dan en multitudes, son fenómenos que se dan en los fluidos, pero ustedes tienen que tener eso en la cabeza, o sea, es una onda que va y que vuelve. Tiene un ciclo. Ese ciclo, de acuerdo a la capacidad de la tubería y de acuerdo a las pérdidas de carga, el ciclo no es infinito, sino que se va amortiguando. Entonces, en una impulsión, la parada brusca de los motores produce el mismo fenómeno, pero al contrario, es decir, se inicia una depresión aguas arriba de la bomba que se traslada al final para transformarse en compresión que retrocede a la bomba. Por lo general, esto cuando nosotros, esto es en estación de bombeo. Por ejemplo, si fuera si estuviera conectado a un depósito, dice, como la presión en el depósito es siempre superior al de la tubería que se encuentra bajo los efectos de la depresión, se inicia un retroceso del fluido hacia la válvula de retención con velocidad V. Con el agua a velocidad de régimen, pero en sentido contrario, nuevamente se tiene la presión de partida en la tubería. De manera que al cabo de un cierto tiempo, toda la tubería estará sometida a la presión inicial y el fluido circulando a la velocidad V. Por ejemplo, si ustedes tienen un depósito, lo que sí verían en el depósito es que el agua se eleva al final de los periodos del golpe de ariete. Dice, tanto en los abastecimientos por gravedad como en las impulsiones, la duración de cada una de estas fases L sobre A, siendo L la longitud de la tubería y A la celeridad. Valor de la celeridad. Yo les voy a ir presentando estos apuntes, están a disposición de ustedes. Yo les voy, lo vamos viendo juntos y todo les queda. Tiene Pablo también, que me los ha facilitado. Entonces, todo esto lo van a necesitar para los prácticos. Bueno, básicamente hay dos investigadores que nosotros estudiamos, que son Alievin y yo, que son los que nosotros tomamos en cuenta para calcular la sobrepresión por golpe de ariete y cuáles son las posibles atenuantes que podemos tener. Es un fenómeno que se produce, ¿sí? La celeridad A es una velocidad de propagación de la onda de presión. Entonces, en las dimensiones, si se acuerdan de análisis dimensional, es L por T a la menos 1, porque es una velocidad. Y esa velocidad está en función de ¿qué? Del módulo de elasticidad del material. O sea, el módulo de elasticidad del material es importantísimo, porque ustedes no es lo mismo que tengan una tubería de acero y una tubería, qué sé yo, de PVC. Algunos pueden decir, bueno, sí, lo aguanta mejor el de acero, sí, pero por ahí un poco de elasticidad ayuda a que la onda se propague más rápidamente. Entonces tenemos que la celeridad es función básicamente de la tubería, del diámetro de la tubería, del espesor de la tubería y de un módulo de elasticidad epsilon del material. Entonces les queda que esta es una fórmula muy típica de laboratorio, entonces, pero digamos es una de las principales.
Entonces es una velocidad de propagación de la onda a presión y tiene este valor, 9.900 sobre la raíz cuadrada de este coeficiente 48,3 más K por D sobre E, donde D es el diámetro de la tubería y L es el espesor. Valores de K del módulo de elasticidad. Palastro, fundición, bueno, tienen para ser práctico. PVC, hormigón, fibrocemento. Celeridades, acá están ya calculadas las celeridades para diámetros y espesores. El fibrocemento, tómenlo como algo, ya esto no se fabrica más porque es altamente contaminante, pero sí, por ejemplo, tuberías de plástico. Presión nominal en kilos, dice celeridades para tuberías de plástico. En el caso de la conducción, esté constituido por tramos de tubos diferentes, estamos hablando de tuberías en serie, diámetro, espesor, timbraje, material, etcétera. La celeridad será la media ponderada de la celeridad de cada tramo. Entonces será la celeridad la celeridad del sistema será la 1 más la 2 más la 3 más la... Bien. Tiempo de cierre y tiempo de parada de las bombas. Cierre lento y cierre rápido. Se define el tiempo T como el intervalo entre el inicio y el término de la maniobra, sea cierre o apertura total o parcial, ya que durante ese tiempo se produce la modificación del régimen de movimiento del fluido. Entonces, el tiempo de cierre, bueno, el tiempo se define como el intervalo entre el inicio y el final de esta maniobra. Este concepto es aplicable tanto a conducciones a gravedad como a impulsiones. En el primer caso, como tiempo de cierre de la válvula y como tiempo de parada en el segundo. El tiempo de cierre de una válvula puede medirse con un cronómetro, es un tiempo físico y real fácilmente modificable. Por ejemplo, con desmultiplicadores, cambiando la velocidad de giro de las válvulas, etc. Por el contrario, en el caso de las bombas, el tiempo de parada no puede medirse en forma directa y es muy difícil, es más difícil de controlar. Bueno, Mendiluce propone la siguiente expresión para el cálculo de tiempo en las bombas, en las conducciones. El tiempo también son fórmulas básicamente de laboratorio, tienen una expresión de C, que es un coeficiente, más KLB, que K es también un coeficiente, L es la longitud de la conducción, y B la velocidad del régimen en metros por segundo. G la aceleración de la gravedad y HM la altura manométrica del grupo de bombeo. La altura manométrica es la geométrica más las pérdidas y les da eso. Entonces les dice la altura geométrica o presión se mide siempre inmediatamente aguas arriba de la bomba, por lo que la profundidad del agua en el pozo debe tenerse en cuenta en el caso de bomba sumergida. Bueno, valores del coeficiente C, valores del coeficiente K, estos son de laboratorio, todo para obtener T. Entonces, esto es lo que venimos a... ¿Para qué nos sirve T? Si L es la longitud de la tubería y la celeridad A es la velocidad de propagación de la onda de presión, 2L sobre A será el tiempo que tarda la onda de presión en dar una oscilación completa. O sea, si L es la longitud de la tubería y la celeridad es L sobre A, quiere decir que si la onda va y vuelve, el tiempo que tarda va a ser en dar una vuelta completa,
va a ser 2L sobre A. O sea, la onda tiene un periodo completo en el que va positivo y vuelve, va y vuelve. No en un solo sentido. Después vuelve en el otro sentido, va y vuelve. La maniobra, por lo tanto, si T es menor que 2L sobre A, o sea, si el tiempo es menor que el periodo completo de la onda, la maniobra ya habrá concluido cuando se produzca el retorno de la onda de presión y tendremos un cierre rápido, alcanzándose la sobrepresión máxima en algún punto de la tubería. Sin embargo, si el tiempo es mayor que 2L sobre A, estaremos ante un cierre lento. En ningún punto alcanzará la presión máxima, ya que la primera onda positiva reflejada regresa antes que se genere la última negativa. O sea, en una ida y vuelta se genera una onda positiva completa. Si ustedes, el tiempo de cierre es mayor que 2L sobre A, lo que tienen es un cierre lento. Entonces, ¿cuál sería el caso más desfavorable? ¿Que el cierre sea rápido o que el cierre sea lento? Un cierre rápido. Bien. Que el cierre sea rápido. Veamos ahora el cálculo de la sobrepresión, el cálculo ya directamente producido por el golpe de ariete, que es la fórmula de Michaud y la fórmula de Alevi. Para eso conocemos el valor del tiempo de cierre y determinado el caso, el que nos encontremos en el lento o el rápido, el cálculo del golpe de ariete se hará de la siguiente forma. Cierre lento. A fines del siglo XIX, Michaud propuso la primera fórmula para valorar el golpe de ariete. ¿Qué es esta? Digamos, es una fórmula bastante conocida, digamos, bastante sencilla también. Entonces dice, el delta de H, la presión medida en metros de columna de agua, por supuesto, es 2 veces la longitud por la velocidad del régimen sobre la aceleración de la gravedad y el tiempo de parada. Volvemos de nuevo, un poquito para atrás. Para determinar la sobrepresión, tenemos en cuenta A, si el cierre es lento, aplicamos Michaud. Entonces tenemos, sería nuestra sobrepresión, que en este gráfico es esta, producida por un cierre lento. Para deducir esta ecuación, Michaud no tuvo en cuenta ni la compresibilidad del agua ni la elasticidad de la tubería. En el límite, pero, ¿cuál es la ventaja de Michaud? Que el cierre es lento. Si el cierre es lento, estamos más cuidados, estamos del lado de la seguridad, digamos. Entonces, sería la longitud de la tubería y cuando se corta, digamos, tenemos esta como sobrepresión de golpe de ariete. El límite mínimo de delta H se produce cuando L es muy pequeño frente a T. Entonces, delta de H es LB sobre G por T. Digamos, son ecuaciones similares. Dice, y se deduce analíticamente igualando el impulso que experimenta el agua en el interior de la tubería con la variación de su cantidad de movimiento. Bueno, ahí tienen la deducción. Fuerza por tiempo igual a masa por variación de la velocidad. Impulso igual a cantidad de movimiento. Y ahí la deduce. En el caso de cierre parcial,
la velocidad final será menor que la inicial, pero no nula, con lo que delta de B es menor que B. El caso más desfavorable para la conducción se produce cuando delta B es igual a B, es decir, cuando la velocidad final es cero, correspondiente con el cierre total de la válvula, con lo que vuelven otra vez a LB sobre G por T. Sería el mayor de B, que es la fórmula de Jouret. Sin embargo, dice Milhaud, partiendo de distintos supuestos, comprobó que la sobrepresión alcanzaba valores del doble de la establecida por Jouret. En realidad, Jouret se aproxima más al principio de la sobrepresión y Milhaud al final, ya que las disminuciones de velocidad no son lineales con el tiempo, decreciendo más suavemente al principio del transitorio que al final. Pero puesto que siempre se alcanzará en algún punto de la tubería un golpe de ariete igual al dado por Milhaud, es esta la fórmula que habrá que aplicar en el cálculo de la sobrepresión con un cierre lento. Entonces, si el cierre es lento, sí o sí usamos Milhaud, porque Milhaud contempla mucho más, un valor mucho más importante que el de Jouret. Cierre rápido. Como ya comentamos anteriormente, al cerrar la válvula C, el agua se detiene y comienza a comprimirse en sus proximidades. Acá está. Ustedes tienen, esta es la velocidad y esta es la válvula que se cierra. Si S es la sección transversal de la tubería y delta P es la presión ejercida por la rodaja de agua considerada, la fuerza que soporta dicha sección será F igual a S por delta P. Sección, digamos, por área. El impulso de dicha fuerza durante el tiempo T que tarda en pararse el fluido contenido en el segmento BC de la tubería con una longitud delta S será F por T igual a S por delta A por delta E sobre A. Esto es lo mismo, impulso igual a cantidad de movimiento. Ahí está, ¿ves? Como el impulso ha de ser igual a la variación de la cantidad de movimiento, hacen todas estas historias y llegamos que, considerando el caso más peligroso para la tubería, es decir, el cierre total de la válvula, llegamos a esta expresión. No son expresiones complejas. Digamos, nosotros en estos apuntes tratamos de que ustedes lo vean con mucha simplicidad, pero no son, ¿cómo les voy a decir? Expresiones que ustedes tendrían que no acordarse, digamos. Es la expresión que deduce Allievi en 1904 y en el que calcula el valor máximo del golpe de ariete que puede producirse en una conducción. Entonces será A por B sobre G. Puede observarse cómo el valor de la sobrepresión es independiente de la longitud de la tubería. ¿Por qué es independiente? Porque no aparece. Representando gráficamente las ecuaciones de Allievi y de Milhaud, se observa que si la conducción es lo suficientemente larga, las dos rectas se cortan en un punto denominado punto crítico. La longitud del tramo de tubería regido por la ecuación de Milhaud se conoce como longitud crítica y su valor se obtiene lógicamente igualando las fórmulas de Milhaud y de Allievi. Si ustedes igualan, esto es Milhaud y esto es Allievi, les dice que la longitud crítica es AT sobre 2, excepto en el caso de ser la pendiente hidráulica mayor al 50%, en el que se recomienda considerar la sobrepresión de Allievi en toda la conducción. El valor así calculado lo soportará el tramo de la tubería LM, siendo LM igual a L menos LC, porque en LC la
tubería soporta solo la sobrepresión de Millot. Acá está. En LC es la sobrepresión de Millot y acá sigue con la sobrepresión de Allievi. Basándonos en el concepto de longitud crítica, se tiene que, si L es menor que LC, se trata de una impulsión o conducción corta que se correspondería con un cierre lento, calculándose el golpe de ariete mediante la fórmula de Millot. Si la longitud es una longitud o una conducción es larga y el cierre rápido, siendo el valor del golpe de ariete dado por Allievi hasta la válvula, hasta el punto crítico, y por Millot en el recto. Digamos, no son, no es una cuestión muy compleja, pero ustedes ven que la sobrepresión va aumentando hasta un punto crítico y ese punto crítico, que está dado por la igualdad de las dos ecuaciones, tienen un delta H que es de Allievi. Entonces, resumiendo, si la impulsión es corta, lo que equivale a un cierre lento, la ecuación que manda es Millot. Si la longitud es una impulsión larga, lo que equivale a un cierre rápido, la que manda es la ecuación de Allievi. Bien, método práctico para el cálculo de golpe de ariete. Aquí les damos como un ABC. Vuelvo de nuevo. Pregunto, ¿alguna duda de esto? Pregunto. No, ingeniera, por parte no. Me van siguiendo. Yo porque si no me embalo y sigo y no sé si hay alguna duda y tienen la libertad total de pararse cualquier cosa. Entonces hagamos un método práctico para el cálculo del golpe de ariete. Dice, necesitamos calcular previamente la velocidad del agua y la impulsión en la altura manométrica del grupo de bombeo. O sea, yo sé que hay una conducción por el cual circula un caudal que tiene una velocidad X y sé la altura H de HM del grupo de bombeo. Se obtiene el tiempo de parada con la ecuación de Mendiluce. En el caso de abastecimiento por gravedad, el tiempo de cierre de la válvula será conocido. ¿Se acuerdan que ya habíamos calculado el tiempo T? Después, se calcula la celeridad A con la fórmula de Allievi, que se consultan en las tablas. ¿Se acuerdan que tenían en cuenta el diámetro, el K de la tubería y el espesor? Con eso calculamos la celeridad. Después se calcula la longitud crítica, que era la que se salía de igualar la fórmula de Millot y la fórmula de Allievi. En la longitud crítica, hasta la longitud crítica, rige la fórmula de Millot y después se compara las longitudes con la longitud crítica, o sea, la longitud de la tubería con la longitud crítica. Si L es menor que la longitud crítica, estábamos en una impulsión corta, por lo que manda Millot. Si el cierre es rápido, lo que equivale a una impulsión larga, lo que manda es Allievi. Tanto el tiempo de cierre lento o rápido también puede conocerse comparando el tiempo de parada de la bomba o el de cierre de la válvula con el tiempo que tarda la onda de presión en dar una oscilación completa, o sea, en 2L sobre A, siendo A la celeridad. Entonces, en impulsiones se colocan las válvulas de retención necesarias para mantener la línea de sobrepresión debido al golpe de ariete por debajo de la línea pisométrica. Con las válvulas de retención se desplaza la línea de máxima presión del golpe de ariete. Y después tenemos lo que son los métodos para reducir el efecto del golpe de ariete. ¿Por qué yo tengo que
de minimizar el golpe de ariete. Porque el golpe de ariete puede hacer que mi tubería explote, que mi tubería reviente, que la sobrepresión en el depósito sea enorme. Entonces, digamos, no es, digamos, de lo más apropiado que se produzca un ariete. Entonces, para reducir el efecto, hay varios métodos. Lo más común son el volante de inercia. Es una parte rotatoria del grupo de impulsión, un volante cuya inercia retarde la pérdida de revoluciones del motor y en consecuencia aumente el tiempo de parada de la bomba, con la consiguiente minoración de sobrepresión. La chimenea de equilibrio es una tubería que se coloca verticalmente y abierta en la parte superior, de tal forma que la altura sea siempre superior a la presión de la tubería en el punto donde se instala el régimen. Facilita la oscilación de la masa, o sea, eliminando la sobrepresión de parada, porque digamos sale agua por arriba, por lo que sería el mejor sistema de protección si no fuera por aspectos constructivos y económicos. Solo es aplicable en instalaciones de poca altura de elevación. Lo que hace la chimenea de equilibrio es aumentar la longitud y al estar abierta, digamos, en la oscilación, pierde masa y baja. Digamos, sería lo mejor que puede pasar. En 2 oscilaciones se termina la ariete. Y bueno, ya después tienen los calderines, las válvulas de alivio, las ventosas, las válvulas de retención. ¿Se acuerdan lo que eran las válvulas de retención? ¿Se acuerdan lo que son las válvulas de retención? Es la válvula que no permite que el fluido vuelva por una tubería. Así es. Perfecto. Las válvulas de retención son las válvulas que impiden que se ponen las impulsiones, que la válvula retorne. Entonces, como prevención del golpe de ariete, tienen todas estas válvulas de retención con distintos tipos, con clapeta simple, bueno, etc. No voy a entrar en eso, es una cuestión de que ustedes se sientan y los lean. Básicamente, lo mejor que puede tener un dispositivo de bombeo siempre y cuando la altura no sea grande son las chimeneas de equilibrio, que es lo más sencillo, pero bueno, necesitan de una tubería con una cierta altura y que esté abierta. Básicamente, este es el tema del golpe de ariete. Tienen 2 fórmulas. Yo les quiero presentar otra cosita. A ver, este es otro apunte que también lo tienen, nada más que desarrollado con ecuaciones. Acá lo que les quería mostrar era la ida y vuelta, lo que se llama impedancia iterativa, de cómo esta es la línea de carga cuando se produce el golpe de ariete. La onda de sobrepresión ascendente viene desde el lugar del cierre, como la onda avanza hacia atrás y cubre toda la tubería. Y después la onda vuelve. Bueno, tienen ahí lo que yo les quería mostrar, era esto básicamente, para que ustedes tengan una idea.
A ver si tengo uno. Bueno, este es otro, autor, pero bueno, con las ecuaciones un poco más sofisticadas y bueno, tiene métodos gráficos y todo eso, pero básicamente les quería mostrar, porque carezco de pizarrón y tiza para explicarles, yo soy más una profesora que explica mucho del pizarrón. Pero bueno, había conseguido ese grafiquito y les quería mostrar. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, esto lo tienen que hacer en el práctico. Este apunte que también está a disposición de ustedes, bueno, tiene en cuenta todas las fórmulas de la mecánica de fluidos. Nosotros tratamos de hacerlo un poquito más sencilla. ¿Alguna duda? ¿Están viendo esto de diseño de estaciones de bombeo? ¿Cómo, ingeniero? ¿Estás viendo esta otra pantalla? Diseño de estaciones de bombeo. No, seguimos viendo. Golpe de ¿Ah? ariete 1. Sigue con golpe de ariete 1. Bueno, esperen, voy a... bueno, yo... déjame presentar. Bueno, ahora veamos. Ahora... Sí, ahora sí se está viendo. Bueno, ¿alguna duda sobre golpe de ariete? Bueno, doy como un no, digamos. Lo mismo, ustedes tienen que hacer el práctico y ahí, bueno, ya determinarán los tipos de cierre, determinarán las longitudes y todo eso. Diseños, bueno, lo que estamos viendo ahora es diseño de estaciones de bombeo. Chicos, yo les aviso, con este tema nosotros estamos terminando los temas que van en el primer parcial, ¿sí? Con diseño de estaciones de bombeo hasta acá llegamos. Entonces, para el primer parcial tendría todo lo que es movimiento, variado, bruscamente variado y gradualmente variado, o sea, resalto y curvas de remanso. Tienen todo lo que son máquinas, los tipos de bomba y todo lo que hemos visto en la clase anterior, el diseño de las estaciones de bombeo y dentro del diseño de las estaciones de bombeo, los dos temitas que ustedes, bueno, tienen que manejar conceptualmente, que es el tema del AMPA, o sea, lo relacionado con la cavitación y el tema relacionado con el golpe de ariete. Vamos a ver las consideraciones a tener en cuenta en el diseño de las estaciones de bombeo. Ahí Pablo nos ha puesto una diapositiva con una foto que es lo que del grupo Motobomba. Entonces, consideraciones dice a la hora de diseñar. Fuente de abastecimiento y calidad de agua, ubicación de la estación de bombeo, población o industria a servir.
Y esto es repaso, o sea, la tubería de aspiración, es esta la tubería de aspiración. Nosotros necesitamos longitud, diámetro y clase. ¿Qué es la clase de la tubería? Pregunto. Es la presión que pueda soportar la tubería. Perfecto. Perfecto, es la presión que puede soportar la tubería. Por ejemplo, si ustedes están en clase 4, son 4 kilos por centímetro cuadrado, son 40 metros de columna de agua. Clase 10, clase 6, depende de cuál sea el requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es la longitud, el diámetro y la clase. De la bomba tenemos la marca, el modelo, el tipo. Puede ser una. Por ejemplo, si ustedes tuvieran el caso de una bomba sumergible, ¿la bomba puede ser sumergible? Sí. Y en ese caso, ¿cuál sería la altura de aspiración de la bomba? Y en ese caso, 0. 0, claro. En ese caso, cuando la bomba es sumergible, la tubería de aspiración 0. Pero para el caso de nuestra materia, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sí necesitamos la altura de aspiración a modo de ¿qué? Como ingeniero no se entiende la pregunta. No es No es pregunta. No es pregunta, sino que yo te digo de que para que nosotros demos la clase, en realidad nosotros necesitamos que la bomba tenga una tubería, una altura de aspiración, porque ahí tienen en cuenta las válvulas, las pérdidas y todo eso. Normalmente cuando nosotros tenemos imagínate, tenés un pozo de 70 metros, ¿qué haces? Compra una válvula sumergible, una bomba sumergible. Nosotros no tenemos ahí casi de altura de aspiración. A los fines didácticos, nosotros sí planteamos una bomba con una altura de aspiración compatible, porque ya les he dicho de que hay un límite en la aspiración que lo está dando la presión atmosférica. Entonces tenemos una válvula de aspiración, tenés la bomba, una bomba, tenemos una altura de impulsión y una altura manométrica total, las pérdidas, el depósito y todo. Entonces, diseño de la estación de bombeo, esto es un repaso. Nosotros habíamos dicho que la velocidad de impulsión para un predimensionado teníamos una variación en las velocidades. Entonces, la velocidad de impulsión está entre 1,2 y 2 metros por segundo. Buscamos una velocidad, lo adaptamos a un diámetro comercial. Acá tienen los diámetros comerciales. Clase 4, clase 6, clase 10. Y tienen las pérdidas por fricción, FL sobre DB, cuadrado sobre 2G. Bueno, Hassen y Williams nosotros ya lo tienen ustedes completamente asimilado. Les aviso que tanto mecánica de fluidos como hidráulica básica han sido diseñadas en un principio como las dos hidráulicas fundamentales para que ustedes puedan apreciar y conocer y aprender hidrología y las dos hidráulicas aplicadas que restan de la carrera. O sea, estas dos materias tienen un alto valor conceptual. Entonces, yo doy por sabido que ustedes están en condiciones de calcular pérdidas por fricción con Darcy, con Hassen, y que podemos hablar de
un método común conocido. Yo les pido, por favor, que hagan hincapié en los conceptos. O sea, son dos materias básicamente conceptuales. Y después tienen las pérdidas localizadas como K por B cuadrado sobre 2G. El diseño, la elección de la bomba, ya hemos dicho de las más apropiadas. Tienen la altura de impulsión, la altura de aspiración y la geométrica total es la altura de aspiración más la impulsión. La altura manométrica sería la geométrica más las pérdidas y más las pérdidas localizadas. Entonces decíamos que el punto de operación para nuestra elección de la bomba era las curvas que trae la bomba, que es HQ, es la curva que viene en el folleto de la bomba, y esta es la curva del sistema. Donde se cruzan, nosotros tenemos un punto de operación y podemos elegir nuestra bomba. Acá tienen un pequeño gráfico de donde está ubicada la bomba, donde aspira. Estos son dos depósitos. Diseño la elección de las bombas, otra vez el punto de operación. Verificación del AMPA. Entonces, el AMPA disponible debe ser mayor al AMPA requerido a fines de evitar la cavitación. Tenemos el AMPA disponible, la altura de aspiración es ZB menos ZNB. O sea, acá tienen Bernoulli, plantean entre el nivel y la entrada de la bomba. Y, digamos, dentro de los tips del diseño de la estación, nosotros tenemos que verificar que el AMPA disponible es mayor que el AMPA requerido a los fines de evitar la cavitación. Después, verifican el golpe de ariete, que es lo que acabamos de ver. Aplicamos la fórmula de Mendy-Luce para calcular el tiempo y después igualábamos la fórmula de Millot y la de Allievi para conocer la longitud crítica. Entonces calculamos la celeridad de la onda y si el fluido es agua, esta es la celeridad con la que nos manejamos. Seguimos con la verificación. Si el cierre es brusco, la fórmula es de Allievi, la impulsión es larga. Si el cierre es lento, lo que usamos es la fórmula de Millot. Y esto es para calcular la sobrepresión por golpe de ariete. Acá tienen el nivel estático y la línea presiométrica. Y acá tienen con la sobrepresión de Millot o el que sea, les da una sobrepresión positiva y ese mismo valor una sobrepresión negativa. Esto es en el caso en el que tengan la longitud sea larga, tienen una parte de Millot y una parte de Allievi. Y acá tienen un problema que les pide graficar el diagrama de sobrepresiones por golpe de ariete y de presiones máximas y mínimas para todo el conducto. Determinar la clase de la tubería. O sea, determinar la clase de la tubería implica que ustedes tienen que determinar cuál es la presión que se banca la tubería. Después les dan otro problema. Nosotros el jueves vamos a ver con Pablo todo lo que sería la parte práctica. Bueno, yo no sé si tienen alguna duda. Entonces,
el tema final que ustedes tienen, bueno, con el que cerramos primera parte de la materia, es el diseño de las estaciones de bombeo. Entonces, el diseño de la estación de bombeo, hacemos un repaso más rápido y lo vamos a repasar el jueves. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diseñar implica que yo tengo que hacer este diagrama como una especie de, digamos, esto es lo que equivale a diseñar una estación de bombeo. Tener una altura de aspiración, la bomba, una altura de impulsión, una altura manométrica total, el tipo de bomba, y verificar este sistema a dos cosas, a la cavitación y al golpe de ariete. Entonces, ¿cómo elegimos la bomba? ¿Cómo verificamos la cavitación con el AMPA? ¿Y cómo nos resguardamos del golpe de ariete? Chicos, ¿alguna duda? ¿Quieren que veamos algo más? Profe, o sea, el jueves vemos parte práctica de esto. Sí, de todo, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Ya vamos a ver, de ahora en más, ya no vamos a dar clases teóricas, sino que vamos a dar clases prácticas, porque hoy es 13, la semana que viene es 20 y la otra semana rinden. Entonces, lo que queremos hacer es dar la mayor cantidad de práctica y o consulta en el horario de lunes de 9 a 12 y jueves de 3 a 6 para que ustedes estén filosos para el parcial. Perfecto. ¿Les parece bien? Sí, de acuerdo. Muy bien. Pablo, ¿estás acá? No, Pablo se ha ido a... Sí, no, perdón. Estaba tratando de activar el micrófono. Ah, bueno. ¿Alguna duda? ¿Querés que repasemos otra cosa? ¿O ya el jueves damos el práctico? No, el jueves vemos el práctico mejor. Tengan tiempo de asimilar un poco o de ¿Y generar vos te crees que del lunes al jueves van a asimilar golpe de ariete? Sí. Sí, bueno. Sí, yo creo que ya les ha quedado claro de que el golpe de ariete es una onda de presión, la cual... Va y vuelve. Sí, y también va a determinar la clase de la tubería para que soporte dicha presión. Exactamente. Sí, les vuelvo a recordar, por favor, es que repasen nuevamente las líneas de energía y las líneas piezométricas, porque en la práctica tenemos que ver la envolvente entre dichas líneas de energía piezométrica con la de golpe de ariete. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda, niños, chicos, jóvenes? Bueno, no hay contestación. Bueno, entonces quedamos el jueves a las 3 de la tarde. Bueno, ingeniera. Bien, perfecto, ingeniera. Bueno, Pablo, entonces vos das el práctico y yo asisto, ¿te parece? ¿Me parece bien? Bueno, listo chicos, nos vemos el jueves. Gracias, ingeniera. Nos vemos. Hasta el jueves.